Señoras y señores, ya comienza Los Negativos. Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien en la parte del mundo donde nos esté viendo. Yo soy Emiliano Solís y este es el noticiero de Los Negativos. El noticiero donde se habla con la verdad, sea la verdad agradable o desagradable, porque la verdad no tiene que ser agradable o desagradable. A veces es de una manera o de otra, y no es que nos guste o no nos guste, es como es, ¿no? Y hoy, en el noticiero de Los Negativos, tenemos varios temas nacionales e internacionales. Como primer punto, se aprobó en el Senado de la República la reforma al Poder Judicial. Pasa a congresos estatales. Primero Cámara de Diputados, Senado, y ahora pasa a congresos estatales. La tienen que aprobar algunos congresos estatales para que se logre. Prácticamente ya es un hecho. Esto sí marca, si es que se aprueba, un antes y un después en la historia de México. La historia de México, en efecto, está marcada, ¿no?, en un gran periodo por gobernantes sumamente corruptos y sumamente ineficaces, ¿no? México tardó un proceso muy largo, mucho tiempo, en poder elegir gobernantes medianamente decentes, ¿no? Digo medianamente porque no es que todos nuestros gobernantes sean la gran cosa, ¿no? A nivel presidencial quizá estamos bien, ¿no? Y a nivel de algunos gobernadores estamos bien, pero de ahí para abajo la cosa está que arde, ¿no? El hecho es que se arregló un poco esa situación, ¿no?, de la gente que gobierna, de los poderes ejecutivos, podríamos decir, ¿no? Ya no está tan mal como hace unos 15, 20 años. Pero el problema es que mucho tiempo no se volvió a ver a otros que causaron realmente un daño significativo, que es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, que básicamente libera criminales, tienen pues nexos con narcotraficantes y realmente son poderes ineficaces, ¿no? Todo lo relacionado con el Poder Fiscal y el Poder Judicial realmente es penoso, ¿no? Y tuvieron una última oportunidad para cambiar, ¿no?, al inicio de este sexenio, y realmente no lo hicieron, y al contrario, creo que cometieron un error, yo diría también de cálculo político, de irse en contra de Andrés Manuel, que es el presidente más exitoso probablemente desde el juarismo, ¿no? Probablemente desde el juarismo, ¿no? Podría ser quizá un poco ahí Lázaro Cárdenas, ¿no? Quizá el que le haga un poquito de frente, pero después de esos dos, no hay presidente más exitoso que Andrés Manuel. Y tiene un bonche de popularidad, y el Poder Judicial le pegó, le frenó reformas. Usted dijo: si gano mayoría absoluta, te voy a meter una reforma para que a los jueces los escoja la gente por voto popular. Si gano, ahí te voy, papi. Si gano, ahí te voy. Es decir, si gano la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, las gana, las absolutas las gana. Y ahora pues no tienen de otra. Se va a aprobar la reforma. Curiosamente, esto se dio con un voto de una persona muy corrupta, que es Miguel Ángel Yunes, ¿no? Se da con el voto de Yunes, ¿no? Y así es la política, ¿no? Realmente la política la podemos leer en dos esferas: lo que hace la sociedad, ¿no?, para tratar de impulsar cambios en los diferentes niveles, entre ellos los cambios a nivel de políticos, ¿no?, y desde luego lo que se vive dentro del Estado, que es una lucha de fieras, de leones, y ahí es el que tiene el poder, ¿no? Obviamente la sociedad siempre tiene que estar viendo qué onda con eso para que no se vayan a pasar de lanza, pero acá el grupo
parlamentario de Morena. No sabemos bien, seguramente hay un acuerdo con Yunes, pero se jaló a Yunes y Yunes dio el voto. Y el PAN, por ese votito, perdió. ¿Qué nos dice esto? Que básicamente estos personajes del PAN no tienen ningún tipo de principio, ni siquiera principios por su propio partido, no tienen ni siquiera una ideología, ¿no? O sea, básicamente lo que adoran es el poder y el dinero, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que pasó fue que estos personajes como Yunes, pues básicamente vieron otras oportunidades y bye bye, ¿no? Entonces poco a poco pues está descarnando esa clase política. Probablemente el PAN vaya a dejar de existir, no ahora, primero deja de existir el PRI, pero después del PRI, el que viene próximamente a desaparecer es el PAN. Quizá va a tardar un proceso de 10, 15 años, pero es probable que con estas cosas, como estamos viendo lo de Yunes, pues se les vaya, ¿no? Entonces, knockout, hicieron de todo para que no se aprobara en el Senado. ¿Por qué? Porque sabían que si se aprobara en el Senado, iba a ser prácticamente imposible frenarla, ¿no? Ya irte a hacer operación de porros, ¿no? Porque realmente mandaron porros ahí afuera del Senado, ahorita hacer operación de porros, de toma de tribunas a los congresos estatales es muy complicado. Es muy complicado, son muchos. Entonces, básicamente, le van a dar lo que quiere López Obrador en este último trecho y va a acabar López Obrador con otro gol, que es esta reforma que él quería, y la va a tener. Y yo digo que está bien, que ya es necesario un cambio en la clase del Poder Judicial. Ya realmente es mucho tiempo con este tipo de jueces, ¿no? Y realmente pues hay que probar otra cosa, y lo que se propone es esta reforma, pues ¿por qué no la vamos a tomar? ¿No? Si el Poder Judicial está podrido, ¿por qué no vamos a intentar una cosa nueva? ¿No? Ya que si quieren otro tipo de reformas o lo que sea, bueno, pues ganen las elecciones y propongan otra cosa. El que ganó las elecciones, ¿no? Tanto en presidencia como en Cámara, pues es Morena. Y Morena nunca cayó que tenía este plan, ¿no? Entonces, básicamente, pues, López Obrador se va a ir, aparte de todo, con esa reforma muy complicada de hacer, pero que los votos le dieron la posibilidad de hacerla, ¿no? Y luego, en otro panorama mundial, está que arden las elecciones de Estados Unidos. Hasta hace unos pocos meses parecía imposible que Donald Trump perdiera la presidencia de la República y perdiera la elección que le permite volver a ser presidente del país imperialista. Pues resulta que los demócratas, yo creo que en un cálculo de medición dijeron, tú no Biden, porque realmente estás muy mal, y pusieron a Kamala. Y Kamala pues está haciendo una gran campaña y le acaba de ganar el debate a Donald Trump. El debate, básicamente, Donald Trump estaba ya muy acostumbrado a guamearse a Biden, porque Biden no presentaba nada de defensa. Pero de repente le ponen a Kamala y Donald Trump parece ahora el anciano rancio, porque así presentaban a Biden, como el anciano rancio. Entonces ahora el que parece el anciano rancio es Trump, ¿no? Y básicamente Kamala fue con una presencia brutal. El que gana en un debate es el que está más sobrio, más tranquilo, y el que presenta los argumentos, que no se va y se va presentando argumentos, que no se va por la tangente. Y así lo hizo Kamala. Kamala llega y en un gesto de elegancia brutal saluda a Donald Trump. La cámara le alcanza a grabar lo que le dice soy Kamala Harris. Donald Trump no empieza tan mal, pero poco a poco, como parecía que la estrategia de Kamala es dejarlo hablar, para que vean que dice muchas mentiras. Y cada que decía una mentira, Kamala sacaba una sonrisa burlona tremenda. Esa es pieza clave en un debate, sonreír. No desesperarse y sonreír. Y de repente parece que Trump se va perdiendo en una serie de cosas repetitivas. El discurso de Donald Trump
del muro del migrante le funcionó en un momento, pero ahora parece que ya es un discurso viejo. Pareciera que ya Donald Trump lo dice más bien como de costumbre. Y pareciera que no es algo innovador para el electorado, que ya lo conoce, ¿no? Desde luego, lo que se tiene que buscar en un debate son los indecisos. Y pareciera que Trump le presentó a los indecisos lo que siempre les está presentando. Y en cambio Kamala pues, lo dejó hablar y cometió, creo que Donald Trump, un error brutal, ¿no? Decir que los migrantes comen gatos. Esa no te dan como mentira, ¿no? Porque puede haber unas mentiras que te la crea la gente, pero esa ni como mentira. Encima, fue una mentira tan absurda que los moderadores del debate dijeron que eso no era cierto. Y eso le va a pegar brutalmente, porque no se está haciendo famoso por algo, una elocuencia, se está haciendo famoso por algo que realmente es muy evidente que es una mentira. Y Kamala pues presentó datos económicos de Trump, presentó algunos datos de su gestión. Probablemente el punto más bajito de Kamala fue cuando habló de Israel, que pareciera ser un tema incómodo para ella, ¿no? Porque los jóvenes saben que Biden pues sí se está guameando a Palestina, ¿no? Y pues trató de decir que viva Israel y que viva Palestina, pues eso no le quedó muy bien, pero en general manejó el debate de forma brutal, ¿no? Y pues ahora sí que caballo le alcanza gana. Pareciera que Kamala Harris tiene todas las de ganar, presenta una imagen ya más refresca de lo que era Joe Biden, ¿no? También habló del aborto, ¿no? Como que Donald Trump también se vio muy incómodo en el aborto, como que dijo que estaba en contra, pero que lo iba a dejar, y Kamala le sacó cifras de que él lo había prohibido en algunos estados, ¿no? Y básicamente, pues es el voto de cierto sector femenino, se lo está ganando Kamala, ¿no? Entonces, pareciera que podríamos estar viendo la primera mujer presidenta en Estados Unidos, ¿no? Porque realmente Donald Trump no se ve por dónde levante, ¿no? Viene bajando desde aquel momento que fue su cúspide, que le dispararon, ahí llegó al pico y viene bajando, no para de bajar Donis, ¿no? Donis Trump. Y bueno, por último, estamos a pocas semanas de despedirnos del presidente López Obrador. Tenía muchas décadas en México que un presidente no se iba con un amplio sector de la sociedad que lo respetara. Hoy lo tenemos, ¿no? Sabemos que tiene haters, sí, los tiene, como cualquier presidente, pero que tiene un alto sector de la sociedad que lo respeta. Peña Nieto se fue muy mal, le tuvo que entregar el poder a AMLO. Calderón se fue muy mal, no le pudo entregar el poder a Josefina, se lo tuvo que entregar a EPM, ¿no? Fox ni se diga, tuvo que hacer un fraude, ¿no? Cedillo ni se diga, ¿no? El presidente más ridículo en la historia del PRI. Nos vamos atrás también, Salinas. Salinas, hay que recordar, se fue con varios escándalos, ¿no? Entre ellos el asesinato de Luis Massieu, y por eso los gringos que iban a dar la presidencia del Banco Mundial de Comercio dijeron no, lo sacaron, más lo de los zapatistas, ¿no? Y ahora sí tenemos un presidente que parece que se va a ir con un alto sector de la población que lo aprueba. Y realmente yo creo que es un presidente que ha trabajado, que puede tener sus defectos, pero que a final de cuentas tuvo su programa, aplicó su programa, dijo lo que iba a hacer y lo hizo, ¿no? Y básicamente pues es un modelo, ¿no? En donde a través de programas sociales, ¿no? Se reparten ciertos ingresos a sectores vulnerables de la sociedad y eso hace que la economía circule, ¿no? Y realmente le funcionó. El peso en relación contra el dólar bien, muy bien, ¿no? Salario mínimo muy bien, déficit muy bien y básicamente la inflación en la canasta básica controlada, ¿no? En términos económicos es prácticamente imposible decir que el gobierno de AMLO tiene malos resultados. En términos de seguridad, quizás es debatible, el hecho es que no le creció el narco como le habían crecido a otros presidentes, ¿no? Y además de todo, pues es un luchador social,
político muy importante ya para la historia de México, ya a nivel de Juárez, ya a nivel de Zapata, ya a nivel de Cárdenas, ¿no? Que enarboló la idea de un caudillo moderno, ¿no? De un caudillo, de un líder, podríamos decir, en un momento quizá en el desafuero, todo eso, quizá un poco antipolítico, antisistema, ¿no? Después, pues para llegar al poder quizá se empezó a ser un poquito más pragmático, pero a final de cuentas, pues un líder que viene de ciertas luchas sociales como la del desafuero, ¿no? Que fue muy fuerte, ¿no? Y la del fraude, ¿no? Entonces, pues es alguien que realmente, pues sí, va a dejar en México un antes y un después, ¿no? Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia muy probablemente como un líder astuto y como un buen presidente, ¿no? Una persona sensible y sobre todo una persona que quiere mucho a la gente. Cuando la gente quiere mucho a un político, normalmente pasa a la historia como una persona decente, ¿no? Entonces López Obrador pasará a la historia como un político realmente, además de exitoso, ¿no? Como un buen presidente, ¿no? Ya la historia lo juzgará, veremos, ¿no? Veremos, ¿no? Pero pues así, realmente así le dijo a Juárez a Maximiliano en una carta, la historia nos va a juzgar, ¿no? Vamos a ver quién es quién. Y acá pues López Obrador pues, lo juzgará la historia, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy en el noticiero de los negativos. Nos vemos en el próximo miércoles para más noticias de este mundo tan caótico que a veces nos revela cosas buenas y lamentablemente la mayoría muy malas. Que esté muy bien, hasta luego.